Quedó pendiente la codificación de este algoritmo. De este problema dijimos que ya tenemos tanto el análisis como el algoritmo. Es del 10 de febrero. Entonces me voy a regresar al 10 de febrero y aquí debe estar... Es este ejercicio, ¿sí? Este que está aquí. Pero aparte de eso, inclusive ya no tendríamos mucha necesidad de recurrir al análisis porque ya tenemos el algoritmo. El algoritmo ya está plasmado, precisamente la solución que surgió a partir del análisis. Y pues nada más lo que vamos a hacer es una codificación, es una traducción del lenguaje algorítmico al lenguaje de programación. Entonces voy a abrir, ese lo hicimos en Flowgorit, voy a abrir el archivo de tanque de gasolina del día 10. Ahí está el algoritmo. Este es el que vamos a tomar como referencia pues para codificar. Vamos a tenerlo por aquí a la mano. Porque inclusive, bueno, les decía que muchas veces quien codifica no es quien hizo el análisis, y a veces, ni el algoritmo. A lo mejor yo no hice el algoritmo, o yo lo hice, pero fue el 10 de febrero y pues ya pasó mucho tiempo, y tal vez no me acuerdo de los detalles, pero en el algoritmo está documentada la solución. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a lanzar NetBeans para... Ya habíamos creado el algoritmo, ¿verdad? Ya lo vimos, perdón, el proyecto. Lo creamos aquí y ya le dimos nombre y todo, pero no lo hicimos. Entonces voy a recuperarlo. Aquí el proyecto se llama FD tanque de gasolina. Viene siendo este. Y vemos que el proyecto nos muestra como dos categorías. Uno de código fuente, el otro de librerías. Y aquí es donde vemos la versión del JDK. Y en el código fuente crea una carpeta para ubicar archivos de código fuente. Nosotros podemos crear más carpetas, podemos organizar el código de acuerdo a la estructura que necesitemos, pero todo ubicarlo aquí en el código fuente. Entonces, bueno, aquí dentro de esta carpeta que creó solito el NetBeans, nos ubica el archivo de código fuente. El archivo de código fuente termina en Java. Lo podemos editar con un editor de texto, pero NetBeans, pues parte de lo que nos proporciona es un muy buen editor. Un muy buen editor que está orientado a código, así es que pues nos da muchas facilidades para escritura de código. Algo que ayer no comenté, y valga la redundancia, son los comentarios. ¿Cómo se ponen los comentarios en Java? No, tampoco se los encargué en la tarea. Entonces, hay 3 formas de poner comentarios en Java y pues van en orden de cómo más se utilizan. El que más se utiliza es el primero. ¿Sí? Acuérdense que los comentarios no se ejecutan. Entonces, para poner un comentario, igual que en PCInt, ponemos doble diagonal. Y todo lo que esté a la derecha no se ejecuta. Lo aprovechamos para poner observaciones, notas, o también cuando, y es muy común, que tengamos un código que de momento no queremos que se ejecute, pero tampoco queremos perderlo. Y entonces lo ponemos como comentario. Eso es muy común. Nada más que la doble diagonal solo funciona para una línea. Si quiero poner más líneas, pues en cada línea tendría que poner la doble diagonal. O bien utilizar la segunda alternativa. La segunda alternativa nos permite poner varias líneas de comentarios, abriéndolo con diagonal asterisco y cerrando la última línea con asterisco diagonal. Pero creo que se utiliza más esta, ¿eh? Y bueno, viene una tercera forma, y esto sirve para documentación del proyecto, del código. Pues casi no la vamos a usar. De hecho, la que vamos a usar es la de arriba, ¿sí? Bueno, entonces, ya con esto, vamos a escribir aquí precisamente los comentarios. Voy a quitar este hola. Voy a poner como comentarios los pasos o las etapas de nuestro código, que es lo mismo que hicimos en el algoritmo. Que por cierto, ya la recuperé, ¿verdad? Bueno, entonces le vamos a decir aquí. Primero hay que declarar variables. Voy a poner una nota que diga declaración de variables. ¿Sí? No, eso no se ejecuta. Luego voy a poner aquí unos espacios y después voy a poner entrada de datos. Entrada de datos. ¿Sí? Estoy poniendo
los pasos, luego ya los empezamos a rellenar. Después sigue el proceso o los cálculos, ¿verdad? Y finalmente la salida de datos. Esas son las diferentes etapas que vamos a hacer. Bueno, entonces nos vamos al algoritmo y aquí nos muestra, bueno, la declaración de las variables. A ver, ahí está, ¿sí? Declaración de variables. Todas son de tipo real. Son 1, 2, 3, 4 variables. Todas de tipo real. Las podemos declarar simultáneamente. ¿Cuál es el tipo que vamos a utilizar para los reales? Ayer lo dijimos. Ahora vamos a ver los tipos primitivos de Java. ¿Cuál es el que vamos a usar para valores reales? Dijimos que el doble. Puede ser el float, puede ser el doble. Vamos a usar el doble, ¿sí? Entonces vamos a decirle doble. Y el editor pues nos ayuda poniendo de otro color, es una palabra reservada. Y entonces vamos a escribir aquí los nombres de las variables que serían precio litro, luego capacidad tanque, y bueno, le podemos seguir a la derecha o le podemos seguir abajo, porque una instrucción de Java termina con punto y coma. Entonces yo puedo poner una instrucción en varias líneas y al final ponerle punto y coma. Es algo que no podemos hacer, por ejemplo, en PCInt. PCInt tengo que terminar la instrucción en una sola línea. Bueno, entonces aquí le diríamos que ahora la cantidad de dinero y después la capacidad en litros. Y ahí serían las 4 variables que vamos a declarar. Ponemos el punto y coma para terminar la instrucción. La instrucción se termina con el punto y coma, no con el fin de la línea. Bueno, esa es la declaración de variables. Ahora vamos a la entrada de datos. Fíjense cómo hay una estructura del código, en la escritura del código, que yo les decía, siempre hay que cuidar cómo escribimos el pseudocódigo o el código, en cuanto a que respetar las tabulaciones, las sangrías, para que sea más claro. Al compilador no le interesa eso, al compilador le podemos pasar todo pegadito, mientras cumpla con sus reglas, no le interesa, pero a nosotros sí. Entonces, observamos que, por ejemplo, todo nuestro código está dentro de este que se llama public class y el nombre del proyecto. Digamos que este es nuestro bloque principal, que empieza aquí y termina acá. El editor nos ayuda para identificar el fin de este bloque. Dice, ese termina aquí. Bueno, dentro de ese bloque principal tenemos una función. Esta es una función que empieza, Java delimita los bloques de código con llaves, apertura de llave y cierre de llave. Lo que esté dentro es un bloque de código. Entonces, dentro de public class, y vean cómo está un tabulador hacia la derecha, no está a la misma altura. Esto es significativo. Y aquí empieza, la función se llama main, es principal, y termina acá. Y nosotros vamos a poner todo el código de la lógica en esta parte, no aquí, ¿verdad? De repente nos equivocamos y lo ponemos aquí afuera. Lo tenemos que poner aquí dentro, entre este y este. Y también dentro de esta función main, las instrucciones no empiezan a la misma altura de como empezó main, sino que es un tabulador adentro. Entonces, eso es para que quede claro qué código pertenece a qué bloque y que lo podamos entender mejor. Es un poquito, es como un estándar también. Y ese vamos a tratar de respetarlo, sobre todo para entendernos mejor también nosotros que vemos el código de otra persona. Bueno, entonces en la entrada de datos, ya aquí está la entrada que siempre va acompañada, precedida de una salida que avisa con una cadena qué es lo que estoy pidiendo y luego ya lo pido. Bueno, entonces la salida, ayer vimos la salida estándar es con system out. Recordemos que esta es una aplicación de modo consola, no es visual. Bueno, le pondríamos, dijimos que system out tiene muchas funciones, como lo podemos ver aquí.
Todas estas son funciones de system out. Y para entender mejor lo que nos muestra, pues este es el nombre de... Vean cómo tiene muchas funciones que se llaman print, nada más que lo que está entre paréntesis es el tipo de parámetro que recibe o que necesita. Vean que sí podemos tener varias funciones que se llaman igual en una librería, siempre y cuando sus parámetros sean diferentes, ¿sí? Y acá de este lado me dice qué es lo que me regresa. Bueno, cuando dice void quiere decir que no regresa nada. Bueno, entonces tenemos print, pero también tenemos println. Son las dos que vamos a usar, print o println. Y la diferencia es que el print, ya en tiempo de ejecución, me muestra lo que le decimos entre paréntesis y el cursor lo deja ahí donde terminó. Y el println me muestra lo que le dijimos, pero el cursor lo avanza a la siguiente línea. Por eso es println, line, como que brinca de línea. Yo en la entrada de datos siempre uso el print, porque me gusta que el dato se pide en un ladito, no abajo. En un ladito del letrero. Entonces le voy a decir print aquí. Y el letrero que dice capacidad del tanque en galones. Capacidad del tanque en galones. Y yo siempre le pongo un 2 puntos y un espacio, porque como el cursor se va a quedar en donde terminó de mostrar, pues no quiero que se quede pegadito al letrero, sino que se quede un espacio después. Por eso es este espacio. Y bueno, terminamos con punto y coma, ya está. Esa es la salida estándar, que equivale a esta instrucción, esta salida. Y ahora es la entrada. ¿Con qué? ¿Cuál es la entrada estándar de Java? No. Sí la vamos a usar, ¿verdad? De hecho es la que vamos a usar. Pero la entrada estándar de Java es system-in. Ayer lo vimos. Y ustedes lo pusieron en la tarea. Entonces, la entrada estándar es system-in. Así como system-out es la salida, system-in es la entrada. Bueno, system-in también tiene varias funciones, no tantas como system-out. Pero dentro de estas funciones, las que me servirían son las de lectura. Pero estas de lectura, no es tan fácil manejarlas, no es tan práctico manejarlas. Porque, como decíamos ayer, el system-in a través de su función read, me lee solo un carácter. Entonces yo tengo que hacer código para que cada carácter que vaya leyendo lo vaya pegando y luego lo convierta a tipo doble porque quiero hacer operaciones con esa información. Entonces, como eso es medio latoso, Java, después de ciertas versiones, pone la librería Scanner. Ahí es donde entra la librería Scanner. Dice, el escáner te va a hacer todo eso, te va a tomar carácter por carácter y luego te lo va a pegar y te lo va a convertir al tipo de dato que tú quieras. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a utilizar el escáner. Pero, pues tiene que estar asociado con el system-in. Bueno, aquí vamos, fíjense, vamos a declarar aquí el escáner, ¿sí? Aquí. Cuando nosotros creamos un proyecto de Java, ya nos pone ciertas librerías, digamos, por default. Por ejemplo, system-out está en un paquete, está en algún lugar de JDK de Java, pero nosotros no tenemos que avisarle que lo vamos a usar porque hay ciertas librerías que ya me las pone directas, pero todas las demás librerías que yo necesite, pues no las puedo usar directamente, necesito avisarle que las quiero incluir en el proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar la librería Scanner. Le daríamos Scanner, así se llama la librería, y después vamos a poner un nombre de variable y a través de esa variable vamos a acceder a las funciones del escáner. Bueno, como la intención del escáner es pedir los datos por el teclado, por el dispositivo de entrada estándar, entonces yo a la variable siempre le pongo teclado, pero puede ser otro nombre porque es una variable. Teclado para mí queda bastante claro que lo va a usar para los datos de entrada por el teclado. Y aquí se complementa con esta instrucción new scanner. No voy a explicar mucho cómo funciona esto porque es de programación orientada a objetos. Pero sí podemos ver la distinción. Como declaré, por ejemplo, precio litro, es un tipo primitivo.
Teclado no es un tipo primitivo, teclado es de tipo escáner. Bueno, y aquí le paso a esa es una función, le paso el system in. System. No quiere decir que vamos a dejar de usar el system in, sino que se lo vamos a pasar al escáner. Hay cierta relación. Entonces, el escáner lo que va a hacer es utilizar el system in para la entrada de los datos, pero ya lo va a hacer transparente para nosotros. Simplemente nos va a entregar un valor del tipo que nosotros le digamos. Bueno, vean cómo aquí me marca error. Por lo que les decía ahorita, en system no me marcó error, pero en escáner sí. Ah, bueno, porque system, bueno, voy a borrar esto para que no me marque error. Del lado izquierdo pueden ir apareciendo foquitos amarillos y foquitos amarillos con puntos rojos. ¿Sí? Los amarillos son advertencias, son warning, son pues que estemos atentos, ahí puede haber algo, pero nos permite continuar. En cambio, cuando aparece con un puntito rojo, eso ya me está indicando un error que lo tengo que corregir. ¿Y cuál es el error que me marca aquí? Me ubico y dice que no encuentra este símbolo, no lo conoce. Bueno, entonces no lo conoce porque tenemos que avisarle que vamos a usar esa librería. Pero nos da como dicen, el remedio y el trapito. O sea, nos dice aquí hay un problema, pero si le damos clic normal, no el derecho, sino clic normal, nos muestra una serie de opciones con las cuales yo puedo resolver ese error. Esto es trabajo del editor. En un blog de notas no me daría eso. Entonces, ahí me da como, 6 opciones, pero normalmente la más adecuada es la primera, normalmente, ¿sí? A veces se nos va el dedo y en lugar de la primera le ponemos a la segunda. Y sí me va a quitar el error, pero no me va a resolver el problema. La primera dice, add import for Java Util Scanner. Aquí me está diciendo, si tecleas aquí, clic, te voy a agregar la librería del escáner. Entonces yo le digo, pues eso es lo que necesito. Le doy clic a la primera y vean qué fue lo que hizo poner esto. Puso esto, ¿sí? Si no, de repente el editor ahí como que se le olvida y no me pone error, pero no me pone aquí la solución. Entonces, pues yo puedo teclear aquí esto, ¿verdad? Me evita teclear eso. Bueno, no solo teclearlo, sino recordarme que debo teclear. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a decir las funciones de escáner, que son las que yo les encargué que consultaran, son para leer datos de tipo primitivo. NextIn, nextDoble, nextBoolean, no hay un nextchar, ¿sí? Entonces, como ahorita lo que necesito es que el usuario me dé un dato de tipo doble, pues voy a utilizar la función nextDoble a través de teclado. Le voy a decir teclado y aquí es donde me da las funciones de escáner. O sea, las funciones de escáner no me las da directamente escáner, me las da la variable que declaro con el escáner. Entonces aquí, pues tiene muchas funciones y la que vamos a usar nosotros empiezan con next. Y hay varias, next big decimal, entero grande. Bueno, aquí está next byte. Como les decía, aquí la información que me da la ayuda es esta. ¿Cómo se llama la función? ¿Qué parámetros necesita? En este caso no necesita ningún parámetro. ¿Y qué tipo de dato me va a regresar? Entonces, el que andamos buscando se llama nextDoble. Porque yo quiero que el teclado me regrese lo que el usuario haya ingresado, me lo regrese como un valor de tipo doble. Y aquí está, me dice el nextDoble te lo va a regresar como doble. Entonces, vamos a usar ese. Y ese, vean como si lo dejo así no marca error. Pero pues no me sirve de mucho, porque la idea es que lo que me regrese nextDoble yo lo guarde en una variable. Lo voy a guardar aquí en la variable que se llama capacidad del tanque. ¿Sí? Entonces fíjense todo lo que tuvimos que ver para entrada de datos. Esa es la gran diferencia entre un lenguaje algorítmico y un lenguaje de programación. En el lenguaje algorítmico nada más hay una instrucción que se llama entrada y ya.
Todo lo que aquí como si lo ejecuta en la computadora, realmente todo lo hace con un lenguaje de programación. Internamente todo lo hace con un lenguaje, pero las instrucciones del algoritmo pues nos las pone muy fáciles. Pero cuando ejecutamos esto internamente, quién sabe qué tanto haga, ¿verdad? Bueno, pero acá en el lenguaje de programación, pues es más laborioso todo eso. Pero es mucho más extenso, tiene muchas más librerías. Y aquí simplemente para pedir este dato, todo lo que tuvimos que hacer, ¿verdad? Bueno, ya pedimos el primer dato, ahora vamos a pedir el segundo, que es hacer lo mismo que aquí. El escáner pues nada más se declara una vez. Entonces aquí le decimos una salida. System out, luego print. Y el siguiente mensaje que sería precio de litro de gasolina. Yo le pongo 2 puntos y un espacio. Y después le vamos a pedir ya ese precio. En la variable lo vamos a pedir con teclado.next doble y el resultado lo vamos a guardar en la variable precio litro. ¿Qué le diríamos? Precio litro es igual a teclado.next doble. Y ya tenemos la entrada de los datos. Continuando con el algoritmo, dice que después de la entrada de los datos, pues ya viene el proceso. En el proceso, dice, aquí se cambia la capacidad del tanque porque está en galones, se cambia a litros porque el precio de gasolina está por litro. Entonces vean cómo estamos utilizando aquí una constante. Este es una constante, lo puedo manejar así, pero bueno, ya que estamos repasando también lo que vimos en la tarea, ¿cómo se declara una constante? Vamos a declarar este como constante para usarlo. ¿Sí? O sea, yo lo puedo dejar así, le puedo decir, no, pues la capacidad en litros es igual a la capacidad del tanque le puedo poner aquí 3.785 y está bien. Pero para manejarlo como una constante, declararlo como una constante, ¿cómo le haríamos? Pues bueno, voy a declarar la constante, normalmente se declaran al principio, las constantes. ¿Alguien se acuerda cómo se declara una constante? Bueno, va todo con mayúsculas. Bueno, el nombre va a ser todo con mayúsculas. Ese es estándar. Lo podemos seguir o no, pero sí lo vamos a seguir. Hay una palabra, yo le puedo poner doble y luego le voy a poner factor conversión. Factor, ya ven que los nombres de las variables yo utilizo este estándar, todas son en minúsculas, nada más cada palabra nueva a partir de la segunda le empiezo con mayúscula. Ese es un estándar que muchos usamos. Y entonces aquí, factor, pues no puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Porque todo es en puro mayúscula. Entonces yo voy a poner un guión bajo para separar las palabras. Factor conversión. ¿Sí? Y aquí le voy a poner, es igual a punto 3.785. ¿Sí? Bueno. Y acá, en lugar de poner 3.785, ¿qué voy a escribir? Factor conversión. Pero realmente no lo estamos declarando como una constante. Aquí lo estamos declarando, pero no por el hecho de que lo pusimos con mayúscula ya es una constante. Eso es un estándar, esa es una forma de que todos sepamos o ponernos de acuerdo que las constantes les vamos a poner puras mayúsculas. Pero en realidad, ¿por qué digo que esto no es una constante, sino que es una variable? Se llama variable porque podemos cambiar el dato que está ahí en memoria. Entonces, yo, si por acá le digo, no es necesario, pero para probar, si yo le dijera aquí, factor conversión es igual a 7, por ejemplo, no hay ningún problema. Porque, insisto, no es una constante. Y una constante no debería dejarnos cambiar su valor. Si no, ya no sería constante. Entonces, aquí nos falta la palabra que hace que sea constante. Esa palabra se llama final.
¿Sí? Bueno, acá ya me marca error. Porque me dice, no, es que factor conversión es una constante, ya no le puedes cambiar el valor. Ya vimos que en una variable sí se puede. Bueno, entonces esto ya lo quitamos. Ahora sí, esto es una constante. Y una constante, bueno, debe tener la palabra final, que es la que indica que es una constante. Y también debe tener un valor aquí. Si yo la declaro como las variables, que nada más pongo el nombre y luego después le pongo algún valor, pues me va a marcar aquí. Ahí me va a marcar, ¿qué dice? Que nunca se ha escrito. ¿Sí? Una constante, pues para que la podamos utilizar, y aquí me dice, es que factor conversión no tiene ningún valor. Yo le debo poner un valor aquí le debo poner un valor. Cuando la declaro, le debo poner un valor. Porque ya se supone que es una constante. 3.785. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos una constante. Y ya, entonces seguimos. Dice que la cantidad de dinero es parte del proceso. Cantidad dinero. Ven como ahorita el cursor estaba de este lado. Y yo puedo escribir ahí la instrucción y va a trabajar, pero no se va a ver bien. Como lectura, pues esto como que está fuera de contexto. Lo pongo aquí porque todo esto pertenece a la función main. Es lo que estamos codificando aquí. Cantidad de dinero es igual. Dice ahí la capacidad litros por el precio por litro. Precio por litro. Y ya tenemos calculada la cantidad de dinero. Miren, yo sé que acá pusimos todo en una historia. Pusimos prácticamente todas las variables. Pero lo que nos pidieron es cuál fue la cantidad de dinero. Entonces ahorita pues no lo voy a hacer así. Simplemente voy a darle salida a lo que marcaba el enunciado, que es qué cantidad de dinero necesita. Nada más le voy a dar salida a esa cantidad de dinero. Entonces le diríamos aquí, es una salida, system out. Y aquí sí voy a usar println en lugar de print. Quiero que escriba eso y que brinque de línea. Entonces println y sería aquí la cantidad de dinero necesaria es, y aquí la idea es poner aquí pues la cantidad, que es la variable cantidad de dinero. Esta es una cadena, ¿verdad? ¿Cómo vamos a concatenar cadenas en Java? Con el signo más. En Flowgorim es con el ampersand, en PCIN es con la coma y en Java es con el más. El más en Java tiene doble propósito: sumar valores numéricos o pegar cadenas, concatenar cadenas. ¿Cómo vas a ver qué hacer? Pues revisa sus dos operandos. Como es un más, es un operador binario, necesita dos operandos para hacer la suma. Entonces, si revisa los dos operandos, si son números, hace suma numérica. Si uno es cadena, el otro operando obtiene su versión en cadena y luego las pega. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Cantidad de dinero. Y bien, entonces ya con eso tenemos codificado nuestro algoritmo. Ya es la tercera etapa del desarrollo de la aplicación. Fue el análisis, el diseño del algoritmo. Ahora estamos en la codificación. Y ya podemos probarlo porque el entorno de NetBeans nos da esa oportunidad de probarlo directamente desde aquí. ¿Qué nos proporciona NetBeans? El acceso al compilador, a la máquina virtual y a una consola virtual. Y todo eso de manera transparente, para que nosotros no nos preocupemos de cómo hacerlo a través de comandos. Entonces, al darle play, pues va a tomar el código fuente del archivo .java, lo va a compilar con el compilador de Java y me va a generar el archivo del mismo nombre pero con extensión .class. Y luego ese se lo va a pasar a la máquina virtual para que lo tome y lo convierta a lenguaje ejecutable en Windows, porque la máquina virtual que va a jugar pues es la de Windows. Y luego ya nos va a mostrar en una consola dentro de NetBeans
ahí nos va a mostrar la ejecución del programa. Todo eso lo hace de manera transparente para nosotros. Entonces le damos aquí. Y empieza a ejecutar, dice capacidad del tanque en galones. Ahí yo le puse ciertos colores para que se apreciara mejor en la pantalla. Capacidad del tanque en galones. Y pues tenemos aquí en nuestro análisis datos de prueba. Aquí hay ciertos datos. La capacidad es 12 y el precio de litro de gasolina que pusimos en ese momento fue 24.78. ¿Sí? Le damos Enter, hace todo el proceso, que son nada más dos asignaciones, y me dice que ese es el 1112.50. Aquí está, ¿verdad? Es este resultado. Y ya terminó la ejecución. Ahora, en realidad, fíjense, vamos a suponer que yo le dije al usuario, ¿sabes qué? Ya te tengo tu aplicación, ya tengo tu programa. La pregunta es, ¿qué le vamos a entregar al usuario? O sea, no le vamos a entregar ni el análisis, ni el algoritmo, mucho menos el código fuente. Le vamos a entregar el ejecutable. Yo, si no me quiero meter en líos, en problemas, pues yo le digo, no, pues ahí te voy a pasar el proyecto, ahí te lo paso. Pero tienes que instalar el JDK y tienes que instalar NetBeans y luego abrir el proyecto y luego ya lo puedes ejecutar. Pues eso no lo va a aceptar el usuario. Él no necesita tener el JDK instalado, ni el NetBeans. Lo único que necesita tener instalado es la máquina virtual. Y muchas aplicaciones lo instalan. Si tal vez yo tenga corriendo aplicaciones de Java, ya está instalada la máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que yo le debo entregar al usuario? Si, como le digo, si le entrego el proyecto así, tal cual, en primer lugar le estoy entregando el código fuente, y el código fuente es propiedad intelectual del desarrollador. Si lo queremos entregar o si me lo piden, tenemos que negociarlo, llegar a un acuerdo. No, ¿incluye código fuente? No incluye código fuente. Yo una vez me metí en un problema muy grande, porque en esos tiempos la gente no sabía muy bien cómo estaba todo esto, y alguien llegó con un cliente y le dijo, yo le había hecho varios programas a ese cliente, y llegó una persona, como un asesor, y le dijo, ¿y dónde están los programas fuentes de esos que te hicieron? No, pues el dueño no sabía ni de qué le estaban hablando, sino que ya me habló, a mí me dijo, oye, aquí mi asesor no sé qué me está diciendo que tú me debiste haber entregado el código fuente, y si no te voy a demandar. Y no había ningún contrato, no había nada donde dijera que yo le tenía que entregar el código fuente. Yo le decía, es que el código fuente no se entrega, lo que se entrega es el ejecutable. Pues total que según esto me iba a demandar. Pero yo, para no meterme en problemas, pues les entregué todo el código fuente. ¿Qué hicieron con el código fuente? Pues no hicieron nada. No porque no supieran, sino porque de aquí a que le entendieran a todo lo que yo hice, pues iba a estar muy complicado, ¿no? Pero, y ya a partir de esa ocasión, yo en los presupuestos que hacía, siempre le ponía, no incluye código fuente, aunque no me entendieran, pero ahí ya estaba por escrito que no incluye el código fuente, ¿verdad? Bueno, ¿qué le vamos a entregar al usuario? Ya está, ya le digo, ya lo tengo, ya está, ya lo tengo en Java, ya está. ¿Qué le entregamos al usuario? Bueno, vamos a ver qué le entregamos al usuario. Fíjense, me voy a ubicar aquí, ¿sí? Y me voy a ir. Ayer les decía yo en dónde está ubicado físicamente el proyecto, y les comentaba que si quieren copiar el proyecto no lo hagan desde NetBeans porque va a ser más complicado. Decía, no, ubiquen su proyecto acá en el sistema operativo. Entonces acá nos vamos a documentos, la instalación de NetBeans, crea una carpeta que se llama NetBeans Projects, si no le cambiamos nada. Por aquí está NetBeans Projects. Aquí está NetBeans Projects, y dentro de NetBeans Projects va alojando los proyectos que yo voy creando. Y entonces, pues ese proyecto que nosotros estamos haciendo ahorita viene siendo FD es este.
Bueno, y yo les decía, pues nada más copien esa carpeta y ya con eso copian todo el proyecto. Bien. Cuando yo voy a entrar a esta carpeta, ¿sí? Esto que estamos viendo, esta carpeta, es el equivalente de esto. Nada más que acá me lo pone más bonito y me lo pone un poquito diferente, pero es lo mismo. Entonces, entro a la carpeta y ¿cuántas carpetas hay? ¿Cuántas carpetas hay? ¿Saben contar? Cuenten cuántas carpetas hay. Hay 4 carpetas. 4 carpetas, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Bueno, la que nos interesa a nosotros realmente es la del código fuente, es esta. Si yo entro a esta carpeta es exactamente lo mismo que esta que dice SourcePack. Aquí se llama SourcePackage y aquí se llama SRC, pero es la misma carpeta. Cuando yo entro a esta carpeta, entonces me muestra otra carpeta que viene siendo esta que está aquí. Es la misma. Aquí sí se parece más. Y cuando entro a esta carpeta, me muestra el archivo de código fuente que es este. Acá lo estamos viendo dentro de NetBeans, acá lo estamos viendo en el sistema operativo. Bueno, me voy a regresar. Hay 4 carpetas. Entonces, generar el ejecutable de este, yo al usuario le voy a entregar nada más el ejecutable. No todo el proyecto, no el código fuente, nada más el ejecutable. Y generar el ejecutable es muy sencillo con NetBeans. Lo que haríamos es esto, miren, nos vamos al proyecto. Cada proyecto se identifica con una tacita de café, que dicen que por ahí Java nació porque los programas toman mucho café, ¿no? Entonces, bueno, si yo le doy aquí botón derecho a mi proyecto dentro de NetBeans, hay varias opciones, algunas las vamos a ir haciendo. Pero hay dos en particular que son las que ahorita quiero que vean. Hay una que se llama Build. ¿Qué sería Build? Como construir, ¿no? O sea, Build lo que hace es como recompilar todo. Por si quieres, digo, no, pues es que como que creo que algo está fallando, de repente sí puede pasar y lo recompilo todo. Bueno, ¿y este de abajo qué significa? Borrar y construir. O sea, como que borra todo rastro, no borra el código fuente. Borra todo lo que compiló y lo vuelve a compilar, porque el build se fija en las fechas y nada más compila lo nuevo. Pero el clean and build borra todo y lo vuelve a compilar completamente. Bueno, este mismo botoncito, esta misma opción, yo la puedo encontrar más fácilmente acá. Esta, ¿qué dice? Build. Este martillito es el build, es lo mismo. Y este martillito con escoba es el clean and build. ¿Sí? Entonces, el que vamos a usar más es el clean and build. Bueno, entonces, quiero que vean qué ocurre acá cuando le dé a esto. A ver, ahí está. Ya le di. ¿Qué ocurrió acá? ¿Se fijaron? ¿Cuántas carpetas había? Se creó una carpeta. ¿Cuál carpeta se creó? La última. La de dist. Miren, lo voy a hacer otra vez. ¿Sí? Le voy a dar aquí, va a borrar la carpeta y luego la va a crear. Cada vez, precisamente la borra porque es clean and build. Y aquí creo esta carpeta. Y en esta carpeta es donde está el ejecutable. Entonces me voy a esta carpeta y vean como aquí está el archivo que se llama igual que el proyecto, pero ¿qué terminación tiene? .ya. Ese es el ejecutable. Ese es lo que yo le voy a entregar al usuario. Nada más que acuérdense que está en modo consola. Y la consola no es la que nos muestra NetBeans. La consola es el CMD. Esa es la consola. Ahí es donde debería trabajar la aplicación. Entonces, por esa razón, si yo le doy aquí doble clic, si fuera una aplicación visual, le doy doble clic y debería aparecer la aplicación. Pero aquí le doy doble clic y no aparece nada. No porque no esté haciendo nada, es que lo está haciendo en la consola y este es un entorno visual. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a la consola y ejecutar esto en la consola de Windows para que realmente veamos cómo funciona, cómo lo veré ya el usuario. Bueno, entonces, pues vamos al CMD, a la consola de Windows. CMD es la línea de comando, ¿sí? CMD es la abreviatura de comando. Ahí está. Esta es la consola del sistema operativo, la real, ¿sí?
Nosotros, aunque ustedes no lo crean, mucho tiempo trabajamos nada más con consola. No había Windows, no había nada de eso en aquellos tiempos. Bueno, y aquí pues todo lo tenemos que hacer a través de comandos. No hay nada de que clic y que las figuritas y que no. No, aquí todo tiene que ser con comandos. Y créanme que hay sistemas operativos donde se usa mucho la línea de comandos. A lo mejor Windows no tanto, pero como Linux o como Unix sí se usa bastante la línea de comandos del sistema operativo. Ahí nos piden las empresas que vienen a veces aquí a ofrecer vacantes para empleo o para residencias. Una de las cosas que han pedido es que el alumno sepa trabajar en modo consola, sobre todo el sistema operativo Unix o Linux, ¿sí? Bueno, aquí estamos en el modo consola de Windows. Lo primero que tengo que hacer es ubicarme en dónde está el archivo para poder ejecutarlo, ¿sí? Y eso pues es con un comando que se llama cd, cambiar directorio, bueno, es change directory, ¿sí? Pero ¿en qué ruta está esto? Pues ahora con Windows, pues los archivos están escondidos ahí en una carpeta y otra carpeta y otra carpeta. ¿Cómo saber en qué carpeta está exactamente? Bueno, si nos ubicamos, si le damos aquí, esta es la línea que me dice toda la liga de dónde está ubicado, en este caso la carpeta dis. Bueno, si le doy botón derecho aquí, hay una opción que dice copiar dirección como texto. ¿Sí? La voy a copiar dirección como texto. Y luego, acá la voy a pegar, control V. Esa es la ruta donde está el archivo. ¿Sí? Está en C, el disco duro, el disco C, en la carpeta user, en la carpeta alope, este es el usuario de Windows, en la carpeta documentos, en la carpeta NetBeans Projects y en la carpeta del proyecto, la carpeta dist, ¿sí? Bueno, pero no con eso ya estoy dentro de la carpeta, nada más me está diciendo cuál es. Entonces lo que voy a hacer es esto, miren. Le voy a aplicar aquí un comando, el que les dije, que se llama cd. El comando cd me va a cambiar a ese directorio. Ok, le voy a dar hasta el final para que... Le voy a dar enter y me va a cambiar a ese directorio. Ya me cambió al directorio. Ya no estoy en user a López, estoy en todo este directorio. Y hay otro comando que me muestra los archivos que están en ese directorio. Vean como aquí yo le estoy diciendo directorio. En Windows se llaman carpetas. Aquí las llamamos directorios. Entonces hay un comando que se llama dir. El dir me muestra el directorio o los archivos que están en ese directorio. Dice, aquí son los mismos, son estos mismos, Este readme.txt es este. Estoy viendo la carpeta dis en modo Windows visual y en modo Windows consola. Es lo mismo, nada más que acá pues está un poquito más rudimentario. Bueno, vean como aquí está el archivo ejecutable YAR, aquí está bien clarito. Este es el que va a ejecutar el usuario. Tal vez ahorita sea muy difícil que nos encontremos un usuario que me pida modo consola, ¿va? Bueno, ¿cómo lo voy a ejecutar? Con un comando, todo es con comandos, pero este es un comando de Java, un comando que el JDK trae para que yo pueda ejecutar. Entonces, ese comando se llama Java, y luego espacio, y luego guión, y luego YAR. Le estamos avisando a ese comando Java que le vamos a pasar un archivo YAR y queremos que lo ejecute. Bueno, le damos espacio y le damos el nombre del archivo, tal cual, como está aquí. Sería fd-2025-02-17- tanque gasolina .yar. Le estoy diciendo que ejecute este archivo, entonces le doy enter. ¿Y qué va a pasar? Ya lo está ejecutando. Aquí ya dice, capacidad del tanque, pues le digo 30 galones. ¿Cuánto está la gasolina? 25 pesos. Y ya me dice cuál es la capacidad. Aquí es donde realmente lo está ejecutando en modo consola.
Lo que vemos en NetBeans es una consola ahí, de mientras, nada más para que veamos cómo va a funcionar. ¿Sí? Bueno. Claro, esto casi no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero no está de más entenderlo, saber que existe. Si alguna vez necesito ejecutar un archivo en modo consola, pues ya tenemos una idea de cómo hacerlo. Y esto de Java es porque, pues, este jar se generó con código de Java, ¿verdad? Muy bien, entonces ya nos podemos salir de aquí. Nos salimos. ¿Sí? Nosotros, ¿cuál creen que va a ser su usuario, jóvenes? ¿Quién va a ser su usuario? ¿Quién va a ser su usuario de sus proyectos? Yo mero. Yo voy a ser el usuario de sus proyectos, ¿sí? Entonces, mientras sean ejercicios de aquí, pues no necesitamos generar el jar. Pero cuando yo les encargue un proyecto, me tienen que entregar el jar funcionando. Porque yo voy a ser el usuario. Y voy a ser un usuario, no diría que VIP, diría que más bien latosos, ¿no? Un usuario latoso, porque les voy a revisar la ejecución como usuario final y pues el análisis y el código como usuario profe. ¿Sí? Bueno, eso ya lo veremos con el proyecto. Ahí le vamos a dejar.